Bien, saludamos a nuestro tercer invitado. Hoy hemos tenido tres invitados. Vamos a saludar con el coronel Guillermo Tamayo. Él es experto en seguridad y operaciones especiales. Coronel, ¿cómo le va? Bienvenido. Un placer en saludarle, Jaime. Gracias por la invitación, a toda su audiencia y a todo el pueblo ecuatoriano y quienes residen en este hermoso país, aunque inseguro. Gracias por la invitación. Gracias, coronel. Bueno, vamos con la primera interrogante. ¿La seguridad es competencia de los GACS o del gobierno nacional? Porque en estos últimos días intentan confundirnos diciéndole o tratando de lanzarle la pelotita acá en Guayaquil al alcalde Aquiles Álvarez. ¿Cuál es el criterio suyo, coronel? Estimados amigos y Jaime, la seguridad es competencia del Estado ecuatoriano, que es el ente rector. Los gobiernos autónomos descentralizados hacen apoyo complementario en lo que pueda aportar a la seguridad. De hecho, le comento esto porque fui comandante de unidades tácticas en la frontera y pudimos enfrentar justamente a la inseguridad que se daba con estos grupos ilegales, delincuencia organizada, con el apoyo de los GAD. Yo recuerdo el apoyo que me dio el GAD de Esmeraldas, también del cantón, tanto la prefectura como el cantón, Quinindé. Era un apoyo que nos daban a la fuerza legal. Nosotros hacíamos seguridad, protección de fronteras, seguridad a la integridad territorial y realmente apoyábamos a la seguridad interna. De hecho, la presencia del ejército ecuatoriano, en mi caso, yo recuerdo el GAD de Quinindé nos recibió en el Coliseo, proporcionó los colchones a los soldados y hacíamos una base, un punto de control y patrullaje de la ciudad. Y de hecho eso está pasando ahora. En algunos cantones sí se realiza eso, no como misión fundamental del GAD. Me voy a remitir, estimada audiencia y Jaime, a lo que dice el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD. En el artículo 54, en las funciones, dice, son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes. En el literal, N, dice crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal con la participación de la policía, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre, la prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Esa dirección de seguridad y convivencia ciudadana que muchos de los cantones yo conozco muy de cerca, asesoro y tengo oportunidad de estar en esos niveles, se coordina con la policía, con el ejército, porque cada uno tiene su jurisdicción. Entonces es un ente coordinador que ayuda, pero no es que la responsabilidad está en el gobierno autónomo descentralizado. La responsabilidad la tiene, en el caso antidelincuencial, la policía, control de armas, municiones y explosivos, ejército ecuatoriano, en este caso Fuerzas Armadas, y todas las otras instituciones que tienen que ver con la seguridad también, Cuerpo de Bomberos, Comisaría Nacional, Comisaría Municipal, son importantes. El accionar de la Fiscalía en cada jurisdicción, del Consejo de la Judicatura es importante. Direcciones que tienen los municipios, direcciones de movilidad, dirección de turismo, tienen diferentes direcciones, participación ciudadana. Todos esos son entes que tienen que unirse porque la ciudadanía clama y pide la seguridad. Entonces, los GAD lo que hacen es articular, apoyar, para poder sincronizar y que cada uno en el ámbito de su competencia cumpla de mejor manera las misiones. Eso es lo que voy a indicar. Resumiendo, la seguridad es responsabilidad del Estado. Los GAD son un apoyo importantísimo en la seguridad integral. Correcto. Lo que afirmaba la gobernadora del Guayas, que decía que la responsabilidad de la seguridad y todo lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Guayaquil, eso lo dijo desde el punto de vista
político para ellos lavarse las manos? ¿O cómo leer esto? Yo tengo una apreciación, vi, y realmente causa pena. Yo digo que causa tristeza de que se quiera ver con una óptica política cuando esto tiene que ser social. Aquí se tiene que separar esos criterios partidistas y tiene que haber un ente que realice una comunicación muy asertiva y aparte que nos demuestra un gran desconocimiento de la ley. El gobierno lo que tiene que hacer es esa persona es sacarla de inmediato porque le está haciendo quedar mal, le está haciendo quedar mal. ¿Cómo puede decirle al alcalde? Y eso inclusive escuché a un ministro de Estado también hablar que el alcalde se dedique a solucionar sus problemas. O sea, créanme que no tienen idea de lo que es la seguridad integral, no tienen idea, no saben del Plan Nacional de Seguridad Integral que tiene vigencia hasta el 2030, no conocen la Constitución. O sea, yo no sé si están viviendo un punto en donde lo que yo digo es ley, nadie tiene que decirme nada, trastoco las normas. No es así. Entonces yo creo que le haría bien al gobierno nacional, la gobernadora del Guayas tendría que hacerle un paso al costado y poner a alguien que pueda articular, prestarse para poder unir todas las fuerzas. Claro, porque el alcalde, coronel, el alcalde le está pidiendo reunirse para tratar el tema de seguridad. No le está faltando el respeto, pero ella ella responde de una manera grosera hacia el alcalde. Es la ignorancia. No tienen conocimiento, no saben lo que es seguridad. Y no solo una seguridad tiene que ver con grupos de delincuencia organizada, una delincuencia que estamos viviendo, sino que esto también tiene que tener una visión integral. La seguridad es integral. Aquí tiene que entrar el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tienen que entrar gobiernos autónomos, porque la inseguridad ha creado, mire cómo actúan estos grupos, frente a que la juventud, aquí entra inclusive el Ministerio de Educación, entran todos los estamentos del Estado. Aquí no es cuestión de una persona, tiene que ser integral. La gente que no tiene trabajo, los jóvenes que están desorientados, desubicados, son fácilmente captados por estos grupos ilegales, porque lo que hacen es darles una renta, les pagan mensualidad, gente que no ha tenido $5, $1, hay gente que vive con $1, que de pronto le paguen 100, 200, 500 o $1000, se perdieron. Esa juventud son gente que no tienen oficio, les pagan dinero fácil, armas y de pronto privilegios que nunca lo tuvieron. Gente que ya no quiere trabajar, sino que lo ven por lo más fácil. Por eso le digo, Jaime, y es un exhorto al gobierno, yo me dedico justamente a orientar y a guiar, y los municipios que me han pedido los he orientado, y justamente impulsamos este tipo de reuniones. Y hay un ambiente muy diáfano, porque, mire, las Fuerzas Armadas, en el caso hablemos, Ejército Ecuatoriano, con el cual tenemos un acercamiento y les vemos, ellos tienen camiones Jobo que son grandes. En las ciudades es imposible poderse mover y no tienen una capacidad de reacción ni operatividad buena. Por lo tanto, los gobiernos autónomos ayudan como a la policía, por decirle, le ayudan con vehículos. Yo conozco de municipios que donaron a la policía camionetas, drones para apoyar en su función principal. El ejército también tendrá que gestionar, y no es que yo no recibo. Si le apoya a un gobierno autónomo, bienvenido, porque le facilita las operaciones. Los gobiernos autónomos, inclusive empresa privada, que apoyan. O sea, no puede decir que yo no quiero. Necesitan logística, necesitan puntos. Yo conozco muy de cerca, por ejemplo, que las UPC gastan las unidades de policía comunitaria que están en los diferentes cantones. Los GAD les dan mantenimiento. Los GAD les asignaron a la policía. Los GAD cuidan. Entonces, ¿cómo es que no se requiere? Sí se requiere, porque la policía no tiene. Claro que el Ministerio del Interior acepta, entra en un convenio interinstitucional. ¿Cómo puede decir que no se quiere? El Ejército Ecuatoriano igual. Entonces, no, yo le digo que ese es un exabrupto de la gobernadora y de ciertos ministros, porque en vez de unir al país en la seguridad, dividen, como que le quiero echar la culpa al otro. No, aquí no es culpa de nadie, aquí es culpa de todos, y también la solución es de todos. Entonces, nuestros soldados necesitan apoyo logístico, nuestros policías igual, necesitan medios. Cada uno trabaja en el ámbito de su competencia. Estas mesas de seguridad ciudadana son las que articulan, se ponen de acuerdo.
La Policía Nacional no tiene efectivos suficientes, pese a que tienen efectivos mayores que las Fuerzas Armadas. No tienen para cubrir. Y obviamente los mandos policiales mandan sus efectivos de acuerdo a lo que le marca la estadística del delito. En lugares donde hay más delito, van más policías. Y en ciertos lugares van menos policías porque dice que el índice de delincuencia es bajo. Pero aquí hay otro problema, Jaime. La gente no quiere denunciar. La gente, como no denuncia, tenemos falsos niveles estadísticos, por lo tanto hay apreciaciones inadecuadas. La gente, el efectivo policial y militar no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos, pues. Correcto. 10, 15 militares, más 4, 5 policías, más agentes que hacen el control del espacio público. Se hace una fuerza disuasiva. Y eso es lo que no entiende esa gente. Pero el ministro, coronel, el ministro del Interior, John Reinberg, la semana pasada salió también, esa fue otra perla que se mandaron la semana anterior, a acusar que lo que pasó en la bahía de Guayaquil era responsabilidad de los comerciantes porque no denuncian. ¿Quién se atreve a denunciar? Claro, él sí dice que tiene valentía para denunciar a los que van a amenazarlo, los que les están pidiendo la vacuna. Claro, pues anda con 20 personas que lo resguardan, pues. El comerciante tiene que andar con autodefensa. Ese es otro punto que le decía que es algo que se le viene al Ecuador y el gobierno tiene, más que todo el gobierno tiene que tener gente que conozca y que tenga por lo menos la iniciativa o la expertise para poder desarrollar planes, programas, proyectos, generar nuevas tácticas y procedimientos, pero no conocen y realmente, e incluso yo creo que la fuerza policial y la fuerza militar se ve como frenada porque hay gente política que no entiende el procedimiento policial y militar, no conocen. Entonces yo entiendo, ¿no? Los mandos militares y policiales se sienten atados porque tienen que escuchar de gente que no conoce, que no ha vivido el día a día ni está en la inseguridad. Otro punto en el que se pierde, y por eso le digo que en estas mesas de seguridad que tengo la oportunidad de participar, que es importante, la policía, por ejemplo, se encuentra desmotivada porque le dejan, meten presos y los jueces les dejan libres. Y también me reúno, hablo con los del Consejo de la Judicatura y ¿qué indican? Lo que pasa es que no cumplen los procedimientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitar para cumplir bien los procedimientos para que no se creen estas brechas y les dejen libres. O sea, cada uno puede echar la culpa a otro. Entonces, aquí hay que vincular a la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía, Fuerzas Armadas. Es un trabajo en equipo. Pero si usted tiene gente que en vez de unir, dispersa, hace un gran daño, no solo al gobierno nacional. En el caso de Guayaquil, le hace un daño a toda esa hermosa ciudad y en forma general en todo el estado. Cuando hay gente que no quiere unir fuerzas, porque aquí digo, deben dejar ese partidismo político, odios y revanchas, aquí estamos siendo afectados todos, y la población mucho más. Coronel, ¿usted cree que para combatir la inseguridad, la violencia, los homicidios de este país, con las leyes se las combate? Los delincuentes, los asesinos, andan con el Código Penal bajo el brazo. Ellos no respetan, y también han recibido ejemplos de que tampoco se respeta por parte del gobierno, se irrespetan muchas cosas. Pero quisiera hacer reminiscencia a algo, Jaime, en entrevistas anteriores. Hay veces que nosotros no vemos el que está moviendo el frasco y permite que se peleen las hormigas negras y rojas. Leía yo la ley de inteligencia y en uno de los articulados decía esta ley que tienen que apoyar, o sea, exactamente no lo recuerdo, a todo el que es política global. Entonces yo entiendo que si de otro país le piden que se vulnere de pronto un derecho, porque ahora con esas leyes se vulneran derechos, no digo que esté mal, es una buena forma de obtener inteligencia y evitar ciertos escollos para nosotros tener la inteligencia y operar con éxito. Pero, ¿quién nos asegura? Porque ahí veía los requisitos de las personas que van a ser parte de este nivel ministerio. ¿Y quién nos asegura que esas personas no utilicen la inteligencia para fines políticos, para fines personales, en donde se trastoque? Y lo que le dije a usted la otra vez y a la comunidad,
se permite que se escale la violencia, la inseguridad en los países, no solo en el Ecuador. Esto es una política globalista, Jaime. ¿Para qué? Para que todo el pueblo, cualquier país, esto es para todos los que nos escuchen de los otros países, para la población decirle, ¿quieres seguridad? Toma seguridad, pero te quita tus derechos. Y la población, como ya escala a niveles que se siente que ya no hay quien le defienda, dice, prefiero perder mis derechos, pero que me den seguridad. Eso es un craso error, y por eso digo que esta es una política globalista manejada con intención en todos los países. ¿No ve que esto se ha proliferado en todo el mundo? Esto obliga a cambios constitucionales. Entonces le van amarrando al pueblo que ya no tiene derecho a protestar, no puede decir nada. Luego vendrá un control económico, pues luego vendrá una moneda económica, y va a pasar el modelo chino. Jaime, en China el que se porta mal le quitan el crédito económico. El que no está aliado con el partido chino le quitan, no puede moverse a ningún lado. Le dan su renta digital. Ya no se usa dinero físico, se usa dinero digital. Entonces, si esta persona no se porta bien, le van restando. Y usted tiene que comprar de lo que le dan el dinero, la asignación económica, tiene que comprar en determinadas cosas. Se le acaba el cupo, se porta mal, le bloquean. A eso van a llegar. Por eso tienen que a la gente irle adoctrinando para ir perdiendo derechos, porque yo quiero seguridad. Coronel, ¿y cuáles son las causas de todo lo que estamos viviendo en este momento? Considero que aquí hay intereses transnacionales con todos los países. Lo que usted ve en el Ecuador pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en Chile, un escalamiento de la inseguridad, porque hay intereses. Aquí genera el problema y pon la solución. Aquí la causa, mejor dicho, la causa que produce todo esto son intereses de organizaciones transnacionales que lo que quieren es un control y dominación global. Que ningún país tenga la soberanía, ningún país tenga el derecho, sino todos sean corporaciones que les dirigen grandes transnacionales. Solo le voy a dar un ejemplo. World Economic Forum. ¿Quién les eligió? Nadie les eligió. Y son los que dan ciertas políticas. Se reúnen el Club Bilderberg, se reúnen los Rothschild, se reúnen, ellos son los que manejan la política internacional. OMS, ¿quién le eligió a Tedros Adhanom? ¿Quién le eligió? Nadie. Le eligen las grandes transnacionales, Big Pharma y transnacionales de vacunación, para manejar la salud y con el miedo. Ahora van a manejar el miedo de los alimentos, del cambio climático. Todo esto es una estrategia general, mi querido Jaime. La inseguridad es una de las aristas del control global. Esto es un control global. Aquí ya nos van a instalar, luego nos dirán qué debemos comer, qué debemos hacer. Le quitan el próximo paso que va a hacer este gobierno, porque este gobierno es gobierno globalista, es un gobierno que ya es obvio, y ni siquiera él, sino que lo imponen. Falta, creo, de aquí a mañana saldrá por ahí un despistado de estos asambleístas del gobierno que dirá que ya no solamente esa ley de inteligencia es suficiente. Vamos a proponer que a todo ciudadano le instalen un chip en la mano. Eso va a pasar. Esto va a pasar. Eso es el plan. Si usted lee, Jaime y auditorio, ¿cuál es el programa que tiene la Agenda 2030, que le pusieron Agenda 2030-45? Son justamente 17 objetivos que dicen sostenibles, pero no es así. No es así. Fuera hambre. Claro, no hay hambre porque ya no hay quien coma. Que el calentamiento global te genera un calentamiento fuera hambre global. Porque tal vez ya no hay pobres, murieron pues, o los asesinaron. Exacto. A eso voy. Y después de esto vendrá también el control de fertilidad para las mujeres, ¿no? Ya está, Jaime. Algún momento que usted me invite podemos hablar de la Agenda 2030 y yo le desgloso los 17 objetivos que ya se ha dado. Esto yo he hablado a nivel mundial y todos los gobiernos se alinean. Desde Moreno se alineó a la Agenda 2030, Lazo igual a la Agenda 2030. ¿Y cómo manejan estas grandes transnacionales? Aquí está. Usted se preguntará, ¿por qué el gobierno no hace algo? ¿Sabe por qué? Porque le sacan una tarjeta roja. Le dicen, si tú no haces lo que yo quiero, te revelo INA Paper. Si no haces lo que yo te digo, te revelo Pandora Paper. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que aquí venden al Estado ecuatoriano. Aquí venden al pueblo y el pueblo no hace nada.
Entonces aquí quienes eligen en la asamblea son los que levantan la mano, se cambian. Ya no existe patriotismo, no existe nacionalismo, existen intereses transnacionales. Y todas estas grandes transnacionales, lo que están detrás de los recursos. Jaime, aquí le impone Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, le prestan dinero para ellos mismos pagarse. Le dice, te presto el dinero, pero tú me pagas a mí. Y le pone la política. Y obvio, es una cadena esto, Jaime, porque hay una política privatizadora. Cuando usted no privatiza, cuando usted es dueño como Estado, es soberano de sus recursos, usted tiene capacidad para pagar deudas. Pero si ya le hipotecan, si está privatizado, usted pierde capacidad de deuda y usted está esclavo a las grandes transnacionales. Luego le dirán que le imponen, como yo le dije, la renta digital. Ya ahorita se está manejando los famosos chips que usted dice, ya se paga. En China se paga solo con la mano derecha. Se paga todo, ya todo es digital, supuestamente para controlar que no haya dinero ilegal. O sea, es ideal esto, pero aquí se ha perdido la conciencia, se ha perdido la libertad. Aquí van a controlarle todo. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Supuestamente porque queremos ir en contra de los narcos, de los delincuentes, etcétera. La pregunta es aquí, Jaime, ¿por qué no se ha querido erradicar? ¿Acaso no saben quiénes realizan el narcotráfico? ¿A quiénes no saben los que lavan el dinero? ¿No saben los que sacan por los puertos? Sí saben, sino que no quieren. Porque mucha de esa gente es transnacional. Va más allá de nuestras fronteras. Entonces, aquí nos van a manejar luego. Lo que viene luego, lo que usted dijo es cierto. Viene un chip de control, porque ya lo está manejando. Elon Musk le está manejando con el Neuralink, de tal manera que un chip le detecta si está enfermo, que le va a dar un paro, ya le avisa. Es un control de todo. El presidente Piñera de Chile habló, antes de que muera, cuando él era presidente, habló de la neuromodulación y del control, que te pondrán pensamientos buenos. Ya lo dijo Piñera, se le escapó, porque eso se maneja al interior de los grandes lobbies internacionales. Aquí nadie, no quieren topar este punto, pero eso es lo que está pasando. Al Ecuador nos están envolviendo, nos están amarrando de tal manera que ya no tengamos capacidad de defensa. Y algún momento yo lo manifesté. Estamos frente a un fenómeno, mi querido Jaime, que se llama la privatización del poder político. Eso es clave. Ya la democracia se acaba. Aquí únicamente serán presidentes los millonarios que tengan recursos y a los que las grandes transnacionales les dicen que vayan a cumplir los objetivos y metas. Tienen que cumplir. Eso lo van a hacer. Coronel, ¿y las Fuerzas Armadas están también casi que cooptadas por esa línea política? Están en proceso. Eso es parte del plan globalista, porque las Fuerzas Armadas aún son patrióticas, entonces entran en un proceso de contaminación, de desprestigio. Recuerde que alguna vez yo le dije, ¿por qué a las Fuerzas Armadas les meten a controlar cárceles? Justamente hay un proceso aquí de desprofesionalización, de quitarles el patriotismo, de quitarles esa mística a los soldados, de quitarles recursos para que no puedan hacer nada. Entonces, llegará un momento que digan, ya no necesitamos a las Fuerzas Armadas, necesitamos un Estado policíaco y necesitamos gente que le paguen y que cumpla la dirección de un gobierno. Un gobierno globalista, fascista de control. Ya no hay democracia. Esto está pasando. El Ecuador está ahorita en un proceso de ser un ente de experimentación y de ahí lo van a replicar en el resto de países. Esto va a pasar. ¿Y la cúpula está de acuerdo con todo esto? No, yo creo que desconocen muchos. Yo conozco muy de cerca, son muy patriotas, pero le digo, es algo generacional. Ya las nuevas generaciones no tienen esa mística, no tienen. Lamentablemente se van contaminando, no hablo sino de falta de esta mística profesional. Ya muchas personas de pronto pueden querer entrar a Fuerzas Armadas o Policía porque es un rédito, porque es una seguridad económica, mas no es una convicción. Algún momento le dije a usted que este es un plan para desarticular, que no haya quien defienda al pueblo. El rato que a las Fuerzas Armadas la contaminan, que pierde prestigio, que pierde medios, que dicen no necesitamos. Por eso yo estaba opuesto a lo que venía este famoso Prince a enseñarnos a las fuerzas especiales a combatir. ¿Qué pasa? Aquí lo que necesitamos es medios, aquí necesitamos es decisión política. Pero
Se ha perdido el entrenamiento. A raíz de la guerra del CENEPA, comenzó una desprofesionalización, Jaime. Los soldados ya no se entrenan como antes, ya no disparan como antes. Cuando en la guerra del CENEPA tuvimos un éxito militar porque los comandantes justamente tenían esa visión y teníamos tenientes y capitanes expertos en operaciones de selva, que los norteamericanos venían a aprender cómo se opera, cómo operan en selva, cómo hacen ustedes. ¿Y dónde es el combate ahorita contra la guerrilla o estos grupos delincuenciales? En el Alto Punino, en selva. Pero ¿sabe qué? 40 kilómetros adentro. ¿Cómo pudieron pasar? Claro, pues si las Fuerzas Armadas están controlando las cárceles, Jaime. Fuerzas Armadas tienen que tener medios, reconocerlos y estar operando en una frontera que es muy permeable y capacitados para combatir. Ya lo vimos, una patrulla en menos, 300 contra 200 guerrilleros. ¿Cómo pasó esto? Es justamente, usted no puede exigir más a los soldados. No les das medios, no les das... Tenemos que nosotros volver a profesionalizar. Estamos viviendo Coronel, la época de Pablo Escobar. Antes de avanzar a otros temas, hay algunos oficiales que están incómodos con la postura que tienen los mandos altos de las Fuerzas Armadas y gente de tropa. Sí, o sea, siempre se ha dado eso. Me refiero a cierta incomodidad. Pero lastimosamente los mandos que están son puestos que designa la política. Y obviamente para llegar a esos niveles son oficiales probos, conocen, pero que se ven en una disyuntiva, pero lo que sí puedo decirle es que ellos velan por sus soldados. Y eso es lo que le mantiene a un comandante, porque no puede haber un comandante sin tropas. El momento pero hay soldados también rebeldes, ¿no? Exacto, eso le digo. ¿Qué es lo que está pasando? Que el momento que se resquebraja la disciplina, porque eso es un golpe fuerte, lo que mantiene la estructura organizacional militar es la disciplina. El momento que se rompe esto, el momento que gente entra sin valores o gente que ha roto ciertos procesos, se va contaminando. Entonces tiene que haber una posición firme del mando porque tenemos las armas. Aunque no les guste, el monopolio de las armas la tienen las Fuerzas Armadas, y punto. Y la Policía Nacional. Hay que cuidar al talento humano que ingresa, no puede ingresar cualquier persona. Entonces, lastimosamente, se filtran muchas personas y se va dañando. El problema sería que la cúpula, que el mando estratégico se contamine. Eso estamos cuidando. En Fuerzas Armadas, puedo decirle, se ha mantenido. Lo que en otras instituciones se ve afectado. Es que es propio del trabajo. Propio del trabajo. Se va contaminando, se fuga información y se pone en riesgo a todo un país y a una institución. El mando militar, créame, Fuerzas Armadas defiende su institucionalidad porque realmente es la fuerza del país. El momento que caen nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que la moral del país cae. Y se mantiene en un alto nivel de credibilidad por este tipo de trabajos, pero estamos siendo permisivos por este tipo de acciones que le pone el gobierno. Yo alguna vez le comentaba, yo le preguntaba a uno de mis compañeros, digo, ¿y por qué no salen de las cárceles? No nos dejan salir de las cárceles. ¿Y de quién depende para salir? Presidencia de la República. Ahorita ¿Y el comandante general de las Fuerzas Armadas no puede hacer nada? Yo me imagino que en su nivel lo hablan, pero se tiene que, ya viendo la situación, están actuando, ¿no? Mire usted, luego de que pasó en el Alto Punino, las operaciones militares se intensificaron, van bombardeos, etcétera, pero nosotros estamos enfrentándonos ya a grupos armados y nosotros necesitamos volver a reentrenar nuestras tropas. Nuestras tropas tienen que salir y combatir y lo harán en la frontera. Allá tenemos que hacer nosotros. En las ciudades hay entrenamiento de combate urbano, hay que seguir incrementando el combate urbano. Tenemos que fusionarnos nuevamente con la población civil. Recuerde usted, Jaime, ¿qué es lo que se logró? ¿Qué hicieron mal? Separar a la comunidad civil de la militar. Militares sus cuarteles, civiles aparte. No, aquí es la defensa de todos. Aquí tenemos que estar unidos. El pueblo ecuatoriano con sus fuerzas armadas, con su policía y con todos los estamentos. Y no tener miedo. Lastimosamente esta gente la delincuencia vive del miedo, porque ellos tienen armas y no se les puede controlar. No les controlan porque no quieren, no es que no se sabe.
Veamos el alcance de esta ley de inteligencia, porque le digo que no la vayan a prostituir, porque en el momento que se vuelve como un yugo para perseguir políticamente o para crear falsos positivos, eso es un riesgo. Este está hablando en contra del gobierno, no me gusta, le allano, le creo un falso positivo y acabada la oposición. Es bueno tener oposición. Ese tipo de cosas es quien nos garantiza de la persona que está. Y yo veía ahí que dice, no, esta institución creada a nivel ministerio rendirá cuentas al presidente. Yo dije, no, se va a volver entonces arma de cada presidente que llegue. Esto debería ser a un consejo de seguridad, debería ser a un cuerpo realmente reconocido que cuide la seguridad de los ecuatorianos, no que se vuelva arma de determinada persona, Jaime. Correcto. Me preguntaba Juanaria Quintana si todavía siguen las maniobras UNITAS. Esto lo mantienen, lo hace la Fuerza Naval, si lo hacen, son gastos que lo hacen, se mantienen, pero eso es más en el control del mar. Lo suelen hacer y es importante maniobras conjuntas que se hacen o maniobras se llaman combinadas cuando van con otros ejércitos. Yo creo que inclusive acá sí se debe incrementar, por ejemplo, ahorita con Colombia, mire, Colombia para enfrentar a Pablo Escobar y toda esa guerrilla crearon grupos de élites de fuerzas especiales. Habían grupos, no se trabajaba con todos, se trabajaba con grupo específico que operaban en la selva y gente muy comprometida de Fuerzas Armadas que tenían una decisión increíble de combate y fueron entrenados. Ahí hay cursos especiales, los lanceros. De hecho, de nuestro ejército iban a hacer el curso de lanceros en Colombia. Los lanceros son expertos combatientes antiterroristas en selva y nosotros conocemos de esta doctrina de empleo. Pero eso es lo que tenemos que volver a hacer con nuestros soldados. Tenemos que hacerlos que se enfrenten, tenemos que prepararlos, obviamente. Que nos quitemos que ya se acabó el conflicto del CENEPA y mucho gasto. No es gasto en defensa es inversión, pero debemos tener más que calidad de personas que lo hagan. Y esperemos, debemos reaccionar rápido. Lastimosamente debíamos accionar con medidas preventivas, pero hoy nos toca reaccionar. Cuidado nos vaya a pasar algo que pasó en Colombia, que para poder enfrentar a las zonas liberadas que tenían los guerrilleros FARC, ELN, antes del proceso del Plan Colombia, que los desarmaron, aparecieron, como el Estado no hacía nada, aparecieron las AUC, la Autodefensa Unida de Colombia. Digo, ahora, ¿qué va a pasar? Aparecerá la AUE, las Autonomías Unidas del Ecuador, para defenderse. ¿Hacia allá vamos? O sea, se puede dar, porque si la gente no tiene la presencia del Estado, ¿qué es lo que debemos hacer? Estamos aún a tiempo de accionar. Para apoyar a la población. ¿Dónde? En la presencia con el pueblo, la presencia para combatir estas mafias. Pero no solamente, hay lugares. Coronel, está bien lo que hace el Estado, que combata a las mafias, a las organizaciones delincuenciales, ahora los determina como terroristas y todo. Pero, ¿qué pasa si el Estado no hace inversión pública en estos sectores periféricos donde hay mucha pobreza? Salió un informe hace poco del INEC que el 50% de los jóvenes de este país viven en la pobreza. El 20% de los niños de 2 o 5 años están viviendo desnutrición infantil. O sea, ¿hacia dónde vamos? Si hay un Estado ausente en todo lado, en educación no hay inversión, les ha bajado la inversión a la educación, a la salud. Esos jóvenes no tienen oportunidad, no pueden ir al colegio porque resulta que ni siquiera eso pueden hacer porque no tienen los recursos. A ver, Jaime, vuelvo a topar el tema anterior. Lo que se dice se llama seguridad integral y todos tienen que ver. No solamente es la fuerza represiva, sino una fuerza que permita topar esas variables importantes como la educación, la protección. Si, por ejemplo, en barrios de Guayaquil o en barrios de cualquier ciudad que están olvidados, que no hay presencia militar, policial, que genere esa sensación de seguridad, los delincuentes son dueños, se hacen los dueños ahí. Y esa es la presencia. Y la gente, como usted dice, no hay dinero y vienen y son fácilmente de reclutar. Porque estas mafias criminales dicen, ven, no tienes dinero, yo te pago 10, 200, 100, 500, 1000. Y gente que no tenía, de pronto tiene dinero, tiene armas. O sea, se rompió. Gente que no tenía para comer, pues.
Pero ahora ya se dedican a ser parte de las bandas y tienen 500, $1000, o a ellos les hacen, ¿quieres ser parte nuestra? A ver, realiza la prueba. ¿Cuál es la prueba? Dispara y te vuelves sicario. Listo. Eso es terrible. Por eso lo que se indica es, tenemos que entrar en conjunto de apoyo a la sociedad, directamente presencia militar, policial, directo. Hay lugares en Guayaquil donde salen por las calles 40, 50 motos disparando, nadie hace nada. Son como ya que tuviéramos barrios liberados, ¿no? Como en Colombia. Tiene que entrar la policía con decisión, tiene que entrar las Fuerzas Armadas con decisión y transparentar estas cosas. Aún estamos a tiempo de rescatar nuestro país y ante todo que el pueblo no tenga miedo. Tenemos que unirnos. El momento que comenzamos con miedo, todos se retraen, en vez de que el delincuente esté en la cárcel, las casas se vuelven cárceles con barras para que nadie entre, sin embargo así le dispara. Entonces hay que unirle, hay que prepararle al pueblo con alarmas comunitarias, tienen que tener reacción, tienen que tener información, una conexión más directa con las autoridades para poder tener que haya una reacción inmediata, ¿no? Aquí el ECU tiene que tener otro giro. Yo le hablaba de las mesas de seguridad. A veces el ECU se vuelve un cuello de botella. Si bien hay cámaras, hay que poner cámaras. Le llamo usted al ECU a pedirle, le piden una serie de datos, ya se acabó la emergencia, llegan a la hora. Todo eso hay que optimizar. ¿Y quién nos apoya? Gobiernos autónomos. Yo conozco gobiernos autónomos que han donado al ECU cámaras, han donado. ¿Cómo va a decirme que no es importante? ¿Cómo va a decir que los GAD no son importantes? Son importantes, tenemos que apoyarnos todos. Habrá GADs que no tienen ingresos propios, que dependen del Estado, pero hay GAD que tienen recursos y que pueden apoyar. Y le aseguro que ningún comandante militar ni policial va a decir, no me den. Requiere medios. Usted está viendo a la Policía Nacional. No tienen combustible, no tienen camionetas. Y si un GAD le da, le va a decir no, porque la gobernadora no quiere o porque son opositores políticos. No, la seguridad es de todos. Yo creo que hay que romper ese rencor, ese odio, y tenemos que unirnos los ecuatorianos, porque caso contrario, tengo una apreciación muy personal. Los que están dirigiendo esos grupos delincuenciales, bueno, sobre alguna información, son la gente que quedó de mandos medios de las guerrillas, de las ELN, FARC, que se pasan porque hay mucha permisidad en el Estado ecuatoriano. Entonces ellos ya conocen cómo hay que vacunar, hay que hacer ese tipo de cosas. Entonces hay que actuar directamente contra ellos. Y la manera como Fuerzas Armadas en la frontera, cerrar esa frontera, si hay que enfrentarse y combatir, ya los soldados lo hicieron, se lo ha hecho y hay que hacerlo. Hay que ponerle al Ecuador como lo que ha sido un país, volverlo un país de paz, un país honesto y un país que no se deja robar, porque no solo le roban al ciudadano, ahora le están robando al país entero sus recursos y eso no debemos permitir. Finalmente, coronel, ¿usted cree que hay que depurar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional? Hay que poner controles, hay que mejorar los procesos de selección, hay que mejorar procesos, hay procesos en las instituciones. No se puede generalizar, seríamos injustos al generalizar, pero de que puede haber elementos y de que hay elementos, tienen que ir, la institución tiene que irse saneando y si están, pues han escalado, el gobierno tiene que tener la decisión para poner los correctivos. Pero creo que hay que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, hay que darles el voto de confianza a nuestros policías. Conozco yo de cerca muchos policías muy valientes, muy profesionales de ley. No podemos generalizar porque no caigamos en el juego de las élites globalistas, hacer quedar mal para ellos vender y decir somos los salvadores. Y de pronto nos quitan a nuestras Fuerzas Armadas y de aquí en 10, 15 años tendremos las fuerzas de la ONU que vienen de otros países, porque eso se está viendo, Jaime. Se está viendo que vengan de otros países, les damos libertad para que ellos puedan hacer todo y acá no les juzgamos. Ese tipo de cosas no debemos perder la memoria y debemos valorarnos a nosotros mismos, recuperar la identidad nacional. No todo lo que es extranjero vale. Y un punto clave que es importante, de acuerdo a lo que se dijo, veamos lo que está pasando en Europa. Ya nos viene acá. Hay que poner las barbas en remojo. Lo que está pasando en Europa. ¿Qué es lo que está pasando con las invasiones subrepticias de ciertas corrientes? ¿Cómo están perdiendo derechos los españoles, por ejemplo? ¿Cómo están manejando el clima? Aquí ya no se habla de eso. Aquí, Jaime, en algún momento le pondré con evidencia. Manejan el clima, generan nubes, provocan incendios, provocan inundaciones donde quieren. Aquí nadie habla de la tecnología HARP para provocar incendios, para provocar terremotos. Así van a manipular a todos.
Ahorita la OMS acaba de firmar el tratado de pandemias. De aquí, el país que no quiere genera una pandemia y nos encierran. Si se pone rebelde el Ecuador, nos cierran sin fronteras. Es un manejo globalista de dominación y aquí no es de derecha, de izquierda. No, todos es derecha e izquierda se han vuelto peones de los globalistas, de las grandes transnacionales que quieren apoderarse de los países. Coronel, quiero agradecerle por el tiempo para este análisis que hemos hecho el día de hoy. Un placer, Jaime. A la orden siempre. El coronel Guillermo Tamayo conversando con nosotros en esta mañana.